Cuenca, el canal de la ciudad. Un saludo cordial, gracias por acompañarnos a esta hora del día. Nosotros avanzando ya en nuestro calendario, 16 de mayo del año 2019, estamos ya en jueves. Así es que un abrazo grande a quienes se unen también a través de las redes sociales a este espacio de opinión. Siempre son bienvenidas sus sugerencias, sus críticas, también sus opiniones favorables, así es que no dejen de acompañarnos con sus ideas. Esperamos poder servirles de la mejor manera. Bueno, hoy estamos acompañados, es importante la agenda que tenemos hoy. Más adelante vamos a compartir con el ingeniero Eduardo Cardoso Martínez también, que es un activista político muy importante, muy bien informado. Y a esta hora de la mañana, para iniciar este espacio, contamos con la gratísima visita del señor secretario técnico de Juventudes con rango de ministro, don Elías Tenorio Martínez, quien ha venido acá a la ciudad de Cuenca precisamente para participar de dos eventos importantes que nos quiere compartir. Bienvenido, don Elías, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy amable. Patricio. ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué me cuentas? Saludarle, pues no, y bienvenido. Cuéntenos, dos eventos importantes que viene a compartir el día de hoy. Bueno, sí, vamos a participar del Congreso Internacional de Vinculación Universitaria que se está dando en la Universidad de Cuenca. Para nosotros es muy importante, con la Universidad Católica. Para nosotros es muy importante dar a conocer la misión Leonidas Pro Año, que es un espacio donde vinculamos a través de las prácticas y del trabajo comunitario actividades de voluntariado, inicialmente en servicios MIES, que tienen que ver con centros gerontológicos o con centros de atención infantil, pero desde el 30 de mayo, que vamos a hacer un lanzamiento en la ciudad de Puerto Viejo, en Manabí, lanzamos la nueva visión de esta misión, que lo que va a hacer es conectar estas actitudes de los jóvenes con actividades que fortalezcan el desarrollo comunitario en general. Es decir, que no solo nos dediquemos a los temas de atención a adultos mayores o de niños, sino que también podamos trabajar temas ambientales, sociales, culturales, que podamos asistir a iniciativas que hagan los gobiernos locales, empresas, el gobierno nacional en su conjunto para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Desde un enfoque de desarrollo más comunitario, desde trabajar con el vecino, con el compañero, con el amigo, para alcanzar esas metas. Y creo que evidentemente hacer una misión de un espacio de gobierno que trabaja con jóvenes y que atiende de esa manera a la población universitaria, era importante venir a Cuenca a contar esas iniciativas que nosotros venimos realizando. Más allá de eso, decirle, por ejemplo, que desde que asumimos esa delegación de la misión Leonidas Pro Año, hemos certificado a más de 3.300 jóvenes. Sí, 3.300 jóvenes que han pasado por todo ese proceso de vincularse positivamente a estas actividades y servicios. También lo hacemos con el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, fortaleciendo las unidades agroproductivas. El joven que maneja contabilidad y le enseña al pequeño campesino a manejar la contabilidad, la auditoría, la productividad de su negocio. Entonces eso es parte, digamos, de lo que venimos a contar hoy día acá en la ciudad. Perfecto, esa es una primera actividad, entonces participar de este Congreso Internacional de Vinculación que lo está llevando adelante la Universidad Católica de Cuenca. Hay otra tarea también importante que tiene que ver precisamente con esa visita a ciertos espacios. Sí, nosotros tenemos un programa emblemático de gobierno nacional que se llama Misión Impulso Joven. Impulso Joven es una iniciativa que reúne dos servicios.
un servicio no financiero que asesora, acompaña, hace el seguimiento de jóvenes emprendedores que quieran instalar su primera idea de negocios. Lo hacemos en ese sentido porque queremos reducir la tasa de mortalidad de los emprendimientos juveniles a nivel nacional. Y en segundo lugar, conectamos con financiamiento en las mejores condiciones, sin garantía, con una tasa de interés del 11% para productivo, 15% para servicios a través del Ban Ecuador, frecuencia de pago personalizada, periodo de gracia, el acompañamiento también de la entidad financiera, pero sobre todo crédito de hasta $15,000, que lo que permite al joven es instalar su primera idea de negocios sin revisar su historial crediticio. Entonces este programa Impulso Joven desde el 1 de mayo del anterior año ha venido generando una serie de circunstancias que es importante comentarlas. En primer lugar, ya tenemos 700 ideas de negocios implementadas a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que hay 700 ideas de negocio o negocios implementados con $4.2 millones que se han colocado a través de esta iniciativa y que permite a un joven ser el administrador de este negocio, pero también en promedio este joven ha contratado a otra persona. Estamos hablando de que 1.400 jóvenes ya están aportando productivamente y también generando empleo a través de este programa. Entonces acá en Cuenca, donde hemos entregado 25 ideas de negocios, donde hemos implementado esas 25 ideas de negocio, vamos a visitar a 3 o 4 jóvenes que ya tienen esas ideas de negocio para hacerle el seguimiento de su implementación, para ver en qué más necesitan, cómo acompañarle, cómo fortalecerles. Es importante entonces esa tarea de seguimiento y de apoyo también, ¿no? Los jóvenes quieren emprender, pero a veces necesitan ese aliento de alguien. Sí, evidentemente el equipo lo hace, pero es interesante que, digamos, desde la gestión como autoridad también comprender con el usuario final, que es el joven que ya implementó su idea de negocio, que nos cuente directamente cómo le está yendo, qué necesitan, cómo fortalecer, en qué nos hemos equivocado. Tal vez nos equivocamos por ejemplo, en la tramitología, en términos de que con el banco hay que presentar una cantidad de documentos que certifiquen la actividad digamos, productiva, pero también para nosotros es importante darles ese aliento, ¿no? Eso de decirle, es importante lo que has hecho, porque primero, hemos visto muchos jóvenes a nivel nacional que probablemente se han rendido y no quieren hacer cosas. Pero que jóvenes, como varios casos que hemos visto, hayan tomado la decisión de arriesgarse, porque el emprendedor es un arriesgado, y que hayan tenido la valentía de promover cosas positivas y fortalecer el aparato productivo del país es muy importante. Entonces, ¿cómo no hacerle el seguimiento? Que esto también denota una línea conceptual de nuestra política pública. Asegurar la inclusión económica y productiva de los jóvenes, independientemente que sea empleo o emprendimiento, fortalecer sus capacidades para que ellos a futuro puedan tener independencia financiera y después de esa independencia financiera puedan tomar la decisión de emancipación. Estamos viendo en la región que hay una curva en que los jóvenes están emancipándose a los 35, 36 años de edad, fíjese usted. Estamos atrasándonos. Sí, estamos atrasándonos un poco. Y no digo que lo natural sería emanciparse a 18, 19 años, ¿no? Nos preocupa un poco el hecho de que a esa edad recién la persona está tomando la decisión de una de las decisiones más trascendentales de su vida. Entonces, en ese sentido, inclusive a nivel regional, cuando ya toman esa decisión, resulta que siguen los papás sosteniendo la economía a pesar de que él está afuera. Entonces, hemos analizado mucho este factor y lo que hemos visto es que es importante dotarle de confianza y condiciones para que el joven tome esa decisión de arriesgarse, de tomar una decisión de vivir ya solo, tener su propio empleo, buscar empleo en algún lugar, tener su emprendimiento, pero sobre todo de ser un agente de cambio en la sociedad. Y eso es lo que provocamos con el programa Impulso Joven. Ahora, lo importante es también tener un país seguro, que dé seguridad a la inversión, porque muchas veces los jóvenes también emprenden y se encuentran con que
las condiciones se vuelven cada vez más complicadas, más difíciles. Claro que sí, lo hemos determinado no solo con nuestro grupo, sino con una serie de jóvenes con los que hemos discutido esto. Y nosotros vemos con muy buenos ojos la posible aprobación de la ley de emprendimiento, porque eso va a permitir generar un ámbito de confianza siempre y cuando esa ley contenga los anhelos de los jóvenes. Hemos estado en conversaciones con el asambleísta Esteban Albornoz, justamente, que es uno de los principales proponentes de esta ley, y hemos estado trabajando con la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, que la Secretaría Técnica de Juventudes es parte, con el fin de asegurar esos elementos básicos. Por ejemplo, muchos de los que nos comentan, la serie de trámites burocráticos que tienen que tener para acceder digamos, a patente municipal, para asegurar permisos de funcionamiento, que en algunos casos son necesarios. Yo creo que hay que pensar mucho en el control ex post, no tanto en el control previo, porque sí complica los procesos como tal. Tal vez los valores que cuestan una certificación de alguna cosa. Ayer nos reunimos con el director de Larsa, Juan Carlos Galarza, en Guayaquil, y estábamos hablando de todos los procesos que Larsa ha implementado para asegurar mayor atención a los jóvenes y a todos los emprendedores que quieran hacerlo, y le planteaba algunas alternativas adicionales que en la ley va a recoger, y estamos seguros que la Asamblea Nacional la va a aprobar. Dependerá mucho, evidentemente, de la agenda legislativa. Entendemos que por los cambios en la Asamblea Nacional se va a establecer una nueva agenda legislativa, pero creemos que el compromiso de la ciudadanía y el compromiso de la Asamblea Nacional como del gobierno es que tengamos un marco normativo que apoye y potencie a los emprendedores. Yo siempre asocio la palabra emprendimiento con juventud. No sé si a usted le sucede por lo general, claro, sí, pero siempre... es el de la ilusión. Exacto, el de los sueños, el de las ideas, el de la innovación, el de la creatividad. el que no tiene miedo, así es. se arriesga, ¿no? Sí, en muchos de los casos. Hay otros casos que sí tienen miedo, pero cuando hay un acompañamiento, por lo menos ese miedo es llevable. Es decir, no es un determinante de la aplicación de una idea económica, por ejemplo. Entonces, siempre cuando conversamos con el presidente Lenín Moreno sobre el programa, él nos dice, verán, lo que pasa es que construir un Silicon Valley, que era la idea que siempre nos hemos planteado como país, me imagino, es construir un espacio de desarrollo tecnológico como Silicon Valley, donde estén todas las empresas grandes y que puedan tener mayor inversión. Pero no se trata de eso, porque no se construye Silicon Valley con una universidad como Yachay, por ejemplo, los temas que hemos tenido con Yachay, sino con ese pequeño apoyo. Vea, joven, usted tiene su idea, tenga estos recursos, desarrolle su idea. Le vamos a acompañar en el desarrollo. Y si esa idea hace que descubramos algunos elementos que permitan mejorar la calidad de vida, no de los jóvenes, no del Ecuador, sino del mundo entero, lo vamos potenciando. Yo he hablado con muchísimas personas que trabajan los temas de emprendimiento y me dicen, por ejemplo, nosotros quisiéramos vender en 10 años, máximo en 10 años, nuestro primer unicornio. Entonces decía, bueno, ¿qué es un unicornio? ¿Cuál es el término unicornio? Dice, la primera empresa ecuatoriana que entra en bolsa por $1.000 millones. Y eso se lo hace, ¿cómo? Con esto, trabajando de esta manera, potenciando de esta manera. Y no lo podemos hacer solo el gobierno. Tenemos que hacerlo con la empresa privada, tenemos que hacerlo con la sociedad civil, tenemos que hacerlo con la academia, tenemos que configurar un ecosistema de emprendimiento que permita potenciar esas capacidades. Nuestro ecosistema que genera este servicio no financiero tiene 21 entidades públicas, tiene entidades de la academia y también tiene entidades del sector privado, como por ejemplo, si lo puedo mencionar, claro está, en esta semana terminamos de firmar un acuerdo con Tesalia, CBC, como para potenciar las capacidades de jóvenes emprendedores a nivel nacional y también particularmente todo lo que tenga que ver con industrial, manejo de maquinaria y bebidas. Entonces Tesalia es parte de este ecosistema de emprendimiento. La Fundación Telefónica, con la que estamos dando cursos de 10.000 cursos online, que a través de una plataforma que la pueden identificar o en la página web de la Fundación Telefónica o en nuestra página web www.juventudes.gov.es, y estos cursos son de marketing digital y emprendimiento, que arroja un certificado y también un documento como un pequeño modelo de negocios que le va a permitir acceder a estas posibilidades.
Y también la Fundación hace este testeo presencial con nuestros emprendedores, los está potenciando. De hecho, el 1 de junio aquí en Cuenca se realizará uno de los cursos presenciales de marketing digital y emprendimiento que va a potenciar esas capacidades. Estamos con la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, somos parte de la alianza, lo que permite conectarnos con mercado, porque es importante también apoyar a ciertos emprendimientos que tal vez ya despegaron y pueden entrar en los supermercados y en tiendas a nivel nacional, y eso lo estamos desarrollando con ellos. Tenemos a Nestlé, porque Nestlé va a potenciar las capacidades de los jóvenes agroproductores, a los jóvenes que se dedican a los temas de cacao, pero también nos están ayudando a construir un consolidado de empresas, más de 70 empresas, que se llama la Alianza para la Juventud, que lo vamos a lanzar en el mes de junio y que tiene el objetivo de generar empleabilidad, no solo dando empleo, sino potenciando las capacidades de los jóvenes para entender mucho más sobre liderazgo, trabajo en equipo, uso de tecnologías de la información y comunicación, que van a ser condicionantes en 4 años para el mayor acceso a empleo a nivel mundial. Muchos de los empleos que conocemos ahora en 4 años van a cambiar. Entonces es importante darle ese chip de innovación a las capacidades laborales que pueden adquirir los jóvenes. Y con Huawei, por ejemplo, Huawei Technologies, vamos a tener un encuentro en el mes de julio de tecnología y vamos a tener escuelas de emprendimiento a nivel nacional. Si con Huawei vamos a enseñar a vender, pero no solo a vender, sino a administrar emprendimientos. Entonces es parte, digamos, de esta alianza que hemos decidido construir con el respaldo del sector privado y también con organizaciones que miran los temas de emprendimiento como la AEI y Whole Price, que es una iniciativa que es un premio que lo da el presidente Bill Clinton todos los años, pero que en el Ecuador ya se está potenciando al máximo para potenciar las habilidades de los jóvenes. Ahora, usted toca un tema importante que tiene que ver con el trabajo de los jóvenes, ¿no? Ellos aspiran también a tener una ocupación, un puesto de trabajo que sea estable, que sea digno. Pero aquí entramos en una contradicción, llamemos así. Hay cierto criterio, y me voy a ir a otro tema, y quizás un tema político, que tiene que ver con la sostenibilidad del seguro social. Se ha hablado de que hay que prolongar más bien la vida del trabajador en cuanto a su actividad laboral, que tiene que seguir laborando más allá de los 65 años. Entonces, ¿hasta dónde existe esa contradicción? Porque es necesario más bien recortar ese tiempo para que los jóvenes puedan entrar a ser productivos. ¿Cómo entender ese elemento? Yo creo que más allá de lo que sucedió con este tema, en primer lugar la posición del presidente Lenín Moreno y la posición del presidente del Instituto de Seguridad Social, Paul Granda, es no aumentar la edad de jubilación. Yo creo que en ningún país en el mundo hay un precedente de esas características. Lo que hemos estado observando son precedentes de reducción de la edad de jubilación. No hay una posición formal del gobierno frente al tema, pero desde la Secretaría, porque hemos hablado con jóvenes, estamos proponiendo este factor. ¿Por qué razón? Porque cuando se da la posibilidad de que más personas accedan a la jubilación en menos tiempo, se da el espacio para acceder a esas posiciones laborales, sin descuidar la calidad de vida de la persona que se jubila. Que tenga sus recursos, que pueda viajar, que pueda trabajar si así desea trabajar, si quiere dar clases, si quiere apoyar, o sea, que siga aportando, pero evidentemente ya no con esa traba jurídica administrativa que puede existir. Pero son cosas que venimos conversando en general, porque el tema de la sostenibilidad de la seguridad social pasa por diversos factores. Al menos desde el tema de juventud sabemos claramente que entre más jóvenes aporten a la seguridad social, más sostenibilidad va a existir, porque evidentemente estás ingresando buena cantidad de jóvenes a esto. Eso es uno de los retos que tenemos con los programas de emprendimiento de empleo joven. No necesariamente para rescatar a la seguridad social como tal, sino que el joven vea la seguridad social como un mecanismo de alcanzar sus anhelos, sus sueños, sus ilusiones. Últimamente hemos visto que el BIES y el IES ya están ofreciendo programas para financiar todo tipo de actividades, poner recursos, colocar recursos para el desarrollo productivo, para el desarrollo personal de las personas, y en buena hora si los jóvenes aportan en ello y también son usuarios de eso. Esto parte de toda una discusión en la que tenemos que pensar también sobre todo lo relacionado a la rigidez laboral. ¿Cuánto le cuesta la rigidez laboral al Ecuador?
Evidentemente, cuando un joven quiere trabajar, pero está estudiando en la universidad, no hay condicionantes para tener un contrato formal, permanente, que le permita al joven trabajar horas. 2, 3, 4 horas. O cuando pueda. Entonces, el joven, en muchos de los casos que a mí también me ha pasado en varias ocasiones, es tomar una decisión. O seguir estudiando o seguir trabajando. Porque no se pueden mezclar las dos actividades. Entonces, en ese sentido, a través de toda la discusión del Gran Acuerdo Nacional, hemos estado proponiendo con la Cámara de Industrias y la Producción, con esta articulación que queremos hacer con Estrella y la Alianza para la Juventud y con diálogos con jóvenes sobre esa posibilidad de establecer un nuevo contrato juvenil en esas condiciones, un contrato juvenil que sirva. Que si un joven quiere trabajar 8 horas, que trabaje las 8 horas. Pero si un joven solo puede trabajar 2, 3 horas, por supuesto, en las mejores condiciones, resguardando los intereses de la persona, del trabajador, sin precarizar condiciones laborables, como también los intereses de la empresa. Ahí hemos estado también mediando este diálogo, que lo que busca es generar una tendencia y también un precedente de la discusión intergeneracional del acceso a empleo como tal. Nosotros como gobierno hemos hecho lo que nos corresponde. Hemos potenciado el programa de Mi Primer Empleo para que más jóvenes hagan sus pasantías y sus prácticas. Y como digo, hemos potenciado con hechos, poniendo recursos al programa de Mi Primer Empleo. De hecho, desde septiembre del anterior año que entró en operación, se han vinculado 1,000 jóvenes a hacer estas pasantías y prácticas en espacios donde tal vez en su momento quisieron hacer, pero no había plata para pagar esas pasantías. Por eso Mi Primer Empleo está destinado a pasantías en el sector privado y prácticas en el sector público. Pero el programa de empleo joven que aspira en este año a emplear a 20,000 jóvenes, lo que hace es simplemente pagar la mitad del salario básico de un joven que trabaja en una empresa por un año, con el compromiso de que el empresario le contrate por un año más. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Asegurando experiencia profesional, en primer lugar, y en segundo, de que el empresario haya formado a un joven en su proceso de adoctrinamiento, que tiene un costo, pero por supuesto, pero también asumimos la mitad de ese costo, claro, sin descuidar que también pagamos seguridad social y pagamos vacaciones. Entonces son acciones que el gobierno nacional ha emprendido concretamente para asegurar que el joven se incluye económica y productivamente. Es una muy buena idea. Sí, y más allá de que no solo sea una buena idea, me parece que es lo práctico. Por ahora, lo práctico. Esto es una medida a mediano plazo, que no quiere solventar y solucionar el problema del desempleo juvenil, sino que lo que busca es decirle al sector privado también, de que nosotros como gobierno estamos tomando las decisiones claras. Y apoyando, ¿no? Por supuesto. Dándole también algo de oxígeno, porque el sector privado se siente a veces asfixiado. Sí, y creo que hemos tomado medidas importantes desde el gobierno. No han sido fáciles, evidentemente. Creo que el presidente Lenín Moreno ha tenido que tomar decisiones que adecenten el canal, la conducción económica y política del país como tal. Sin embargo, es nuestro llamado al sector privado también a que acompañen esas medidas, permitiendo el mayor acceso a empleabilidad a las personas jóvenes. Por eso es que estamos planteando también todas estas reformas estructurales al Código Laboral para que el empresario también se sienta respaldado en tomar una decisión de empleabilidad. Muy bien, nos acercamos al 24 de mayo. Con seguridad los señores ministros pondrán a disposición el cargo. ¿Prevé usted algún movimiento, alguna movilidad? Hemos puesto a disposición nuestros cargos al señor presidente, evidentemente porque creemos que el presidente tiene debe evaluar nuestra gestión, no solo como un acto de reciprocidad por la confianza, sino también como ecuatorianos debe evaluar nuestra gestión. Las decisiones que tome el presidente las hará en el sentido de lo que el país necesita en este momento. Entiendo, se han dicho muchas cosas alrededor de estos cambios, pero entiendo que hasta el 24 de mayo el señor presidente presentará, si es que son los cambios, pues los cambios que se darán. De lo contrario, él también se siente cómodo con el equipo de trabajo que ha venido laborando en estos 2 últimos años de gobierno nacional. Usted sabe que hemos tenido varias modificaciones, pero lo más importante es que el presidente ha venido articulando todo este proceso para generar sobre todo estabilidad, confianza y gobernabilidad.
Yo aquí no quiero dejar de destacar el rol de, por ejemplo, la ministra María Paula Romo, en el sentido de haber logrado los acuerdos necesarios para no contar con un presidente de la Asamblea Nacional de Alianza País, que ese no es el elemento, sino haber generado una muestra de unidad y confianza en la Asamblea Nacional para la conducción y la gobernabilidad del país. Entonces, cosas así han hecho todos los compañeros ministros y evidentemente el presidente tendrá que tomar una decisión al respecto. No soy el nombre de ella que podría ir a Seguridad Social. Se escuchan muchas cosas. Lo único que sé es que el presidente sigue confiando en su equipo de trabajo y su equipo cercano. El ministro Granda, para la ciudadanía cuencana, ya que Paul es de aquí, no solo es el presidente del Instituto de Seguridad Social, es el presidente del Consejo de lo Social. ¿Qué quiere decir? Del Gabinete de lo Social. Coordina toda la política social del gobierno. Evidentemente. Desde la implementación de las políticas del Plan Toda una Vida, que tienen que ver con Casa para Todos, Impulso Joven, Mis Mejores Años, Misión Ternura y todas las iniciativas que hemos planteado, hasta, por ejemplo, elementos que parten más desde la gestión normal de la institución. Entonces, Paul ha estado pendiente sobre todo en estos días de todo lo que ha estado pasando con el Ministerio de Salud, porque nosotros debemos reconocer que hemos tenido una campaña sistemática de golpear elementos sensibles del gobierno nacional, acompañando a Verónica Espinosa, que es una de nuestras ministras, que además, a propósito, es para nosotros, testeando, es la ministra de Salud más joven de la región de Iberoamérica, 34 años de edad. Eso es un hito enorme, porque permite visibilizar que los jóvenes pueden acceder a mayores espacios. Hemos estado trabajando los temas deportivos, las políticas deportivas, las intervenciones en la Federación de Guayas, al mando de la ministra Andrea Sotomayor, que no solo es la ministra del deporte, sino que también es secretaria del Comité Olímpico Ecuatoriano. Ese divorcio que había entre la administración deportiva del gobierno nacional y con los deportistas y las federaciones se ha podido romper, y hay una simbiosis interesante sobre lo que necesita el Ecuador para potenciar las actividades deportivas. Entonces, hoy por hoy estamos viendo que hemos alcanzado medallas importantes, porque estamos colocando al Ecuador en el mapa del medallero internacional, que también es con una gestión profesional. Saber en qué lugares hay que participar, qué tipo de competencia, cómo fortalecer el programa de alto rendimiento, poniéndole recursos. Son medidas que se las ha tomado así. La ministra Berenice Cordero, con un rol potente, fundamental, que es atender a los ecuatorianos que menos tienen. El presidente en los últimos días, la anterior semana, a propósito de Mis Mejores Años, visitó a adultos mayores en el Centro Histórico de Quito en la madrugada, simulando también y emulando las actividades que hacen nuestros brigadistas de las misiones en las madrugadas en todo el país. Y el compromiso del gobierno de financiar estas actividades para que nunca más un abuelito tenga que dormir fuera en la calle, para que tenga, cuando ya Dios decide cerrar los ojos, como dice el presidente Moreno, tengan para financiar la cajita, el velorio y una serie de cosas que permitan al abuelo vivir con dignidad. Entonces, creo que todos los ministros del Frente Social hemos hecho un trabajo, sobre todo lo que busca, ante todas las cosas, mejorar esas condiciones de vida de los ecuatorianos. Y claro, Casa para Todos, que es, creo yo, el programa estrella del sector social, porque el Casa para Todos no solo es darle la casa a una persona que lo necesite. Hay varios aspectos alrededor de acceder primero a vivienda en comunidad. O sea, aquí no te entregamos la casa, tendríamos una casa articulada a una comunidad, una casa que te sirva, una casa bonita. Creo que todos hemos estado acostumbrados a que los planes de vivienda social de las diferentes administraciones públicas tienen que ser casas donde la persona tiene que invertir y hacerla bonita. Estas casas son muy bonitas. Ha sido un esfuerzo enorme el trabajar con las municipalidades, con las prefecturas, para tener un banco de suelo donde construir las casas. Ahora viene otro reto enorme que tiene que ver con la asignación
promoción de la vivienda, y en eso hemos estado trabajando junto al ministro Javier Torres para lograr eso, para que las casas lleguen a los que más necesiten y que sigan siendo bonitas. El presidente siempre dice, hay exageraciones incluso, porque por ejemplo en la Amazonía hay unos planes de vivienda que se han hecho hasta con piscina, y qué lindo, pero hay otros planes de vivienda que hemos visto, y en Manabí nos ha pasado, que al lado de uno de los planes de vivienda que nosotros tenemos, el día que inauguramos uno de esos planes, la gente protestaba porque el plan de vivienda donde ellos están viviendo no tiene las condiciones de ese plan. ¿Cuál era el plan de vivienda? Entregado por el anterior gobierno, y que tiene muchos problemas estructurales. Aquí lo que queremos evitar es que se conviertan como estos espacios donde tal vez entregamos la vivienda social, y por ser programas de vivienda social, siempre nos acostumbramos a que tiene que haber la delincuencia, que no tiene que haber la violencia y todos esos factores terribles de nuestra sociedad. Aquí se trabaja a través de las manuelas todo el tiempo para asegurar esa calidad de comunidad. Y las manuelas, evidentemente la bandera de lucha del presidente Moreno, que tiene que ver con atender a las personas con discapacidad, identificarles, ayudarles entregándoles, valga la redundancia, las ayudas técnicas que son muy necesarias para su desarrollo. Entonces el gobierno no es que se ha olvidado de esos parámetros, trabajamos todo el tiempo en esos parámetros. Claro que hay otros elementos que tienen que ver con desafíos estructurales, económicos, políticos que hemos tenido que resolver, pero no hemos descansado un solo día para dotar de condiciones para las personas que más lo necesiten desde lo social, y claro, el ejemplo desde Juventud que les he venido a presentar. De acuerdo, pues algún tema que nos queda pendiente de conversar. Creo que estamos, solo decirles que si requieren mayor información pueden ingresar a nuestros perfiles sociales de la Secretaría de Juventudes. Su página web es www.juventudes.gov.es y en Juventudes ECU en todas sus redes sociales. Y si quieren tener mayor interacción conmigo, en mis redes sociales me pueden encontrar como Elías Tenorio M. Bien, pues yo le agradezco al señor secretario técnico de Juventudes, en rango de ministro, don Elías Tenorio Martínez, que nos ha acompañado el día de hoy, nos ha dado importante información. Así es que venga con confianza, esta es su casa, por favor. Encantado. Mucho este espacio. Yo también, me encantó estar en Telecuenca y espero venir pronto. Visítenos siempre, por favor, señor secretario. Bueno, nosotros hacemos una pausa. Al volver estamos con el ingeniero Eduardo Cardoso Martínez, un activista político y una persona muy conocedor de la situación local. Queremos analizar la sesión de consejo del día de ayer aquí en la ciudad de Cuenca. Importante información. Ya venimos enseguida. Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Las noticias más relevantes de las ciudades de la ciudad. El país y el mundo están aquí. Cuenca al día. En sus dos emisiones, de las 3:30 y 19 horas. Telecuenca, el canal de la ciudad. A finales del siglo XIX, en Andalucía, campesinos y jornaleros alzaron la voz para defender sus tierras del abuso de los caciques. A la carrera por los caminos, su huella va trazando mi destino. Sé parte del primer Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad, Conexión 2019, un evento organizado por la Red Ecuatoriana Universitaria de Vinculación con la Colectividad. La Universidad Católica de Cuenca y la Red de Universidades de Vinculación con la Colectividad invitan a docentes, estudiantes, investigadores, a la comunidad en general, a participar del primer encuentro internacional de vinculación con la colectividad para legitimar a la universidad en la comunidad ecuatoriana.
Te esperamos el 15, 16 y 17 de mayo en la sede del Congreso Universidad Católica de Cuenca. No te quedes fuera. Exactamente, ¿qué es El Mundo al Día? Tenemos toda la información de los acontecimientos más relevantes que suceden aquí en Washington. Y estaba tratando de hablar con el mandatario para que él se lo comunicara. Nuestro equipo de periodistas ofrece un ángulo diferente. La Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Comercio. Ha dado resistencia en el Congreso, pero sí se espera que... por el presidente Barack Obama. Soy Gonzalo Abarca y este es El Mundo al Día. En el Hospital Universitario Católico, desde los primeros días de gestación y durante todo el embarazo te cuidamos con el mejor respaldo profesional. Nuestro servicio de ecografía a través de imágenes y sondas cuentan con la mejor tecnología para un correcto estudio y diagnóstico natal. Somos parte de ti y cuidar de tu bebé nos impulsa a ser mejores para brindarte salud y confianza. Visítanos en Pío Bravo 252 y Manuel Vega. Somos el Hospital Universitario Católico. Al amanecer, las luces y sombras magnifican los contrastes de Cuenca, la ciudad cosmopolita, la más linda, la que miles de extranjeros escogieron para vivir, donde se respira ciencia, tecnología, cultura, arte y multiversidad. Un lugar único de naturaleza espectacular, con historia guerrera como su pueblo, con un presente de calidad de vida superior y un futuro prometedor. Donde se construyen colectivos de profesionales investigadores, emprendedores, soñadores, idealistas, genios en potencia, todos comprometidos con el desarrollo y la inclusión social. Aquí, en la ciudad universitaria, está la nueva Universidad Católica de Cuenca. Espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Nosotros muy bien acompañados con el ingeniero Eduardo Cardoso Martínez, con quien vamos a analizar varios temas que son de su interés. Bueno, ayer habíamos tenido nosotros un contacto con nuestra compañera Eulalia Espinosa cuando estuvo en el seno del Consejo y ella nos dio 3 nombres, ¿no? Entre ellos me acuerdo Omar Álvarez, me acuerdo también otros 2 nombres más que tienen que ver con quienes estaban presentando las opciones, ¿no? Pero a la final quedaron presentadas los nombres de Pablo Burbano Flores, ajá, Pablo Burbano y Marisol Peñalosa. Son los nombres de quienes han participado o están presentados como precandidatos o candidatos a la vicealcaldía de Cuenca. Pero más allá de analizar este tema,
Quisiera saludar en primer lugar a nuestro invitado, el ingeniero Eduardo Cardoso, a quien doy la más cordial bienvenida. Gracias Patricio, y buenos días también para los televidentes. Bueno, ¿cómo analizar la sesión del día de ayer? Y bueno, en alguna medida para mí era previsible por la dispersión de fuerzas políticas que conforman el actual Consejo Cantonal, pero desde el punto de vista ya de la propia institución del Consejo Cantonal, de la incorporación de los nuevos concejales y del comienzo de la gestión del alcalde Pedro Palacios, no habría sido bueno que esto ocurra. Habría sido lo que todos esperábamos, que ya tengamos conformado debidamente el Consejo con las autoridades correspondientes, con la vicealcaldesa o vicealcalde, y por lo tanto que las cosas empiecen a fluir en el Consejo, porque lo que prometió inicialmente el ingeniero Palacios, que lo primero que iba a hacer es poner en orden la casa. Y al ocurrir esto, como que, bueno, las cosas no están dándose como se esperaba. Bueno, y se suspendió entonces la sesión de Consejo el día de ayer al no conseguir consensos, ¿no? Efectivamente es lo que se conoce para el día de mañana viernes, no sé si 11 de la mañana. Para hoy me parece que es. No, para mañana. Mañana viernes. Lo que 3 de la tarde ya. Me informé. Y esperemos que hasta ahí ya tengan algo más sólido y definitivo, porque no podría suceder que no podría aceptarse que se repita lo que ocurrió la mañana o la tarde de ayer. Bueno, esperamos que solucionen, ¿no? Y que este ha sido únicamente un pequeño traspié de inicio. Pero hay un tema que sin duda es fundamental y tiene que ver con el tranvía. Hoy el diario El Tiempo publica una nota relativa a que 7 meses o 6 meses estará el tranvía sin salir. Que hay temas que son preocupantes. Incluso el alcalde Pedro Palacios ha dicho, muy bien, y hemos esperado 5 años, tenemos que esperar un poquito más para tomar decisiones. ¿Qué está pasando con ese tema, Eduardo? Bueno, yo exactamente no sé lo que está pasando, porque no estoy dentro de la municipalidad ni del Consejo Cantonal. Yo creo que los señores concejales deberían estar empapados ya de lo que está ocurriendo con el proyecto tranvía, y las autoridades que están haciéndose cargo de la gestión de la municipalidad asimismo han tenido 2 meses o un poco más de tiempo para empaparse de la problemática del tranvía, pero desde mi punto de vista era previsible todo lo que está ocurriendo con el tranvía, porque le he venido advirtiendo desde hace ya me parece como 5 años o más ya, de lo que implica el proyecto tranvía. El problema del tranvía es bastante complejo. Hay una serie de situaciones que vienen sumándose, como las demandas que están presentando los contratistas, con el caso de CCRC. Hay una demanda también de Artelia, ahora se suma el último contratista ACTN, que es el último consorcio que terminó las obras del tranvía. Dos de las demandas están ya en el proceso de arbitraje en Chile, lo cual complica aún más el problema, porque eso indica que no se logró un acuerdo ni una solución en el tiempo que debía ser dentro de las instancias tanto local como nacional, es decir, en la propia municipalidad de Cuenca y luego en la Procuraduría General del Estado. A eso hay que sumar este desplazamiento de tiempos permanente. No me parece bien que el alcalde Pedro Palacios haya señalado que ya 5 años hemos esperado para que funcione el tranvía, que esperar un poquito más no pasa nada. No, ya es insoportable esto. Yo creo que la ciudadanía tenía la expectativa y tal vez pensó que en serio, decía el exalcalde Marcelo Cabrera, que en marzo estaría ya sirviendo el tranvía, no funcionando, porque de funcionar sí, están dándose las vueltas, están pasando los vehículos, las unidades de tranvía, pero una cosa es que veamos pasar esas unidades de tranvía y otra cosa es que esté en pleno funcionamiento y servicio, que es lo fundamental, un sistema tan costoso que a Cuenca la está hipotecando desde el punto de vista de la enorme deuda que implica la ejecución de este proyecto. Entonces, ahora, es importante también que el alcalde Palacios se entere bien de las cosas, ¿no? Que ya una vez estando dentro de la municipalidad va a irse dando cuenta de las cosas, de lo que ocurre, y va a estar mejor informado de lo que quizás estuvo cuando fue candidato y luego en el proceso
de transición en donde quizás hubo información que no estaba tan clara y que ahora quizás va teniendo ya claridad de esa información. Entonces hay que darle también un tiempo a fin de que pueda ajustarse, ¿no? Entonces yo entiendo allí el mensaje de él de que esperemos un poco hasta solucionar este tema del tranvía. Pero más allá de eso está el hecho de que no ha habido un acta de entrega-recepción, ni siquiera provisional. Hubo toda una administración anterior que ha estado a cargo de este asunto y no se ha dado este... Bueno, de hecho que es así. Yo comparto con usted que el alcalde ya en funciones del ingeniero Pedro Palacios va a necesitar un tiempo adicional para ya desde dentro de la institución y con toda la documentación e información que seguramente ahora se le va a facilitar de mejor manera, pueda tomar decisiones. Pero hablar de que debemos prolongar esta espera me parece muy inquietante. Y claro, como usted bien anota, no hay ni una recepción provisional de la ejecución del proyecto Tranvía. Se habla de recepciones provisionales parciales al consorcio CITA, es decir, el consorcio CITA es el que provee las unidades tranviarias y el sistema electromecánico para el tranvía. Pero, ¿quiénes hemos estado dentro del sector público? Porque fui también fiscalizador en la municipalidad como ingeniero civil y también lo he sido como contratista, conozco cómo son los procedimientos. Luego de una recepción provisional, hay un periodo de 6 meses que sirve para determinar si hay algún defecto o algún problema no detectado oportunamente en una hora que se está ya esperando que entre en servicio. En el caso del tranvía es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en ese periodo de tiempo? Es observar, analizar, encontrar algún defecto adicional que a lo mejor no se detectó oportunamente, y en el momento de la recepción definitiva y en ese intervalo además ya tiene que haberse saneado, arreglado todos los problemas y conflictos que existan para llegar a la recepción definitiva dentro de ese lapso de 6 meses. Por lo tanto, aquí esto complica aún más. ¿Por qué? Porque si la recepción provisional no está ejecutada en ninguna de las fases de tranvía, ese periodo de tiempo adicional en este caso es mucho más complicado, en vista de que si es que la municipalidad pusiese en servicio, una vez recibido provisionalmente, supongamos que todo logró recibirse provisionalmente el tranvía, todas las partes de ejecución de la obra, son 3 o 4 contratistas, se logró ya hacer esa recepción provisional, tienen que esperar ese periodo de 6 meses, porque inclusive en el documento contractual del tranvía señala que en caso de que la municipalidad empezara a utilizar comercialmente el tranvía, se pierden todas las garantías hasta la recepción definitiva. Por lo tanto, ahí hay una situación muy complicada. ¿Qué hace el municipio recibiendo provisionalmente y teniendo un periodo de 6 meses? Porque además, durante ese periodo de 6 meses del intervalo entre recepción provisional y recepción definitiva, las obras siguen a cargo de los contratistas. Ellos son los responsables del mantenimiento y del estado en el que se encuentren las obras ejecutadas. Eso pasa en cualquier contrato de orden público y este es el caso del tranvía. La municipalidad recién, una vez que termine ese periodo, ese lapso de tiempo, debe encargarse del mantenimiento definitivo y por supuesto del estado de las obras. Esa es la situación. Entonces, ¿cómo va a resolver el ingeniero Palacios estos 6 meses adicionales después de la recepción provisional, lo cual prolonga de una manera mucho más extensa el tiempo que están señalando a través de los medios de comunicación? Ahora, ya se hizo de alguna manera las pruebas del tranvía. Se entendía que ya esto estaba de alguna manera en poder de la municipalidad, porque se dijo, vamos a hacer unas pruebas y la marcha en blanco y todo. Pero resulta que lo que han estado haciendo es prestando los vagones a la municipalidad para que haga esas pruebas. No, perdóneme que le contradiga allí, Patricio, pero no es así. Este proceso de recepción provisional implicaba también esto, la prueba en blanco, las pruebas en vacío, como le quieran llamar, a los tranvías, para ver si estaba funcionando adecuadamente. Tenían que hacer las pruebas, tenían que saber si el sistema estaba debidamente instalado, e inclusive para poder pasar a la fase de solicitar la recepción provisional. Es decir, eso era parte de lo que tenían que hacer los contratistas para garantizar que la ejecución de las obras estaba completamente terminada y que la misma garantizaba que una vez que se reciba provisionalmente,
ya el mismo fiscalizador tenía que dar la certificación de que sí, está ejecutada la obra, está en buenas condiciones, se puede proceder a esta recepción provisional. Y de ahí viene lo que había mencionado hace unos minutos, hace un momento. Entonces, por más que los tranvías hayan estado circulando, que hayan estado con 30 o con 40 pasajeros, que ese tampoco es la expectativa que se tiene de movilizar a personas en las unidades tranviarias, se dijo que serían 300, yo creo que eso no va a ser posible, pero ya el funcionamiento además tiene que ser de una manera intermodal, cuando todos los sistemas de transporte, buses, bicicleta pública, los ciudadanos de a pie, los vehículos que son dejados en parqueaderos de borde, puedan utilizar el tranvía. Porque usted recuerde además que cuando se planteó el proyecto tranvía, se lo mencionó como la columna vertebral del sistema de transporte de Cuenca. Entonces, si es que esa columna vertebral no está fallando, digamos, está fallando o todavía no está completamente coordinada con los demás sistemas, no puede funcionar adecuadamente. Entonces hay todo un proceso todavía en marcha que no se lo completa. Y bastante largo, y bastante complicado, pero ¿por qué? Porque no hay que echar la culpa al ingeniero Palacios en este momento. Claro, Yo no pretendo hacer eso, y espero que se me entienda en ese plano. Porque hubo un periodo de alcaldías de Paul Granda y luego la de el ingeniero Marcelo Cabrera, que debieron haber estructurado todo esto, que es el sistema intermodal del servicio de transporte para la ciudad de Cuenca. Exactamente, con buses, con bicicleta pública, con todo lo que significa movilidad en la ciudad. La bicicleta pública llegó, pero también es parte de lo ofrecido, y se dijo que se integraba al tranvía y que la bicicleta pública inclusive era parte de lo que uno podía hacer, llegar con la bicicleta, dejar un parqueadero o un punto diríamos, de estacionamiento, no sé exactamente cómo usar la palabra, para la bicicleta, y luego seguir su viaje en el tranvía. Eso no hay. Esa integración, esa intermodalidad, esa posibilidad de que lleguen hasta un punto de cambio de transporte de buses a tranvía, de bicicleta a tranvía, de peatones, que pueden también haber dejado su vehículo en un parqueadero de borde, no está debidamente organizado para la ciudad. Y no es verdad, porque también le he escuchado al ingeniero Palacios, al alcalde electo, al alcalde ya en funciones, desde el día de ayer, que el tranvía puede funcionar de manera autónoma, porque tiene todos los sistemas y equipamiento adecuados para no requerir que estén coordinadamente actuando los demás sistemas con el tranvía. Eso no es verdad y no dice ningún documento del proyecto tranvía. El tranvía necesita, es imprescindible el ser alimentado, ¿no es cierto? Porque si no tiene toda la cantidad de pasajes diarios, que fue la expectativa que se planteó, el tranvía económicamente no es sostenible. Por lo tanto, necesita esa alimentación en cada uno de los puntos de servicio que puede atravesar el tranvía para que eso tenga funcionalidad y operatividad adecuadas. Ahora, pero si el sistema ya funciona con los buses y el sistema está articulado, el que yo tome o no el tranvía no tiene nada que ver. Por supuesto que sí. Usted no está obligado a tomar el tranvía. Pero sí se entiende que si usted empieza un viaje, por ejemplo, en Baños, en el sector que nos encontramos. De aquí estamos en la Loma de Culca. Ya, desde Culca. ¿Tiene usted necesidad de transportarse a la zona de Totoracocha, por ejemplo, para que más o menos tengamos un punto al otro extremo, hacia el otro lado, ¿no? Y también que va a necesitar hacer lo que voy a decir. Toma aquí, en la zona que nos encontramos, ¿no? Y llega hasta una estación de tranvía. Se entiende que debería ser en este caso hasta la calle Gran Colombia. Claro. En el eje que va hacia allá. Norte, un poco así, pero no es exactamente el norte de la ciudad, hacia el oeste de la ciudad, ¿no? A ver, hacia el este. Entonces, allí usted tendría que llegar con el tranvía y tomar un bus que le lleve hacia Totoracocha. Por lo tanto, usted necesita bus, tranvía
El bus. Y luego nuevamente el bus. En ese caso es imprescindible que esté adecuadamente integrado el sistema, que haya esa intermodalidad y esa facilidad de que usted con un pasaje además pagó el pasaje del bus y sabe que puede transbordar, puede pasar al tranvía y del tranvía al bus sin pagar nada más, porque eso debería facilitarse también. Claro. Porque si es que le van a obligar a pagar un pasaje por el bus, la idea es que es un solo pasaje. Un pasaje por el tranvía y otro pasaje otra vez por el bus. No. Imagínense lo que eso puede representar para Pero yo puedo tomar o el bus o puedo tomar el tranvía también, independientemente. Yo entiendo solo el tranvía o solo el bus. Que es esa independencia. Yo le entiendo así, la expresión del actual alcalde de la ciudad, que dice, yo puedo independientemente o tomar el bus o tomar el tranvía. No, el alcalde habla en el sentido de que el tranvía podría estar sirviendo sin que tenga todavía esa interconectividad. Pero eso no puede ser. Tiene que estar integrado, tiene que estar conformado adecuadamente el sistema. Y es que eso mismo, lo que pasa es que el alcalde está repitiendo palabras allí del ingeniero Jaime Guzmán. El ingeniero Jaime Guzmán es quien dice eso, que la autonomía del tranvía está para que sirva exclusivamente sin necesidad de lo demás. Y eso no puede ser. Bueno, ahora entonces viene este proceso de seguir hablando con el sector de transporte hasta lograr esa inserción. Ese acuerdo tiene que darse, esa posibilidad de que el municipio establezca la forma en la que se va a manejar el costo del pasaje, que también falta fijar, y eso va a ser una discusión complicada para el municipio. Imagínense usted, allí tenemos, me parece que solamente 3 concejales que quedan del periodo anterior del ingeniero Marcelo Cabrera, que son reelectos. A ver, veamos. Y que se han tomado todos Paola estos Flores, años. ¿no? Paola Flores, Javier Barrera y Cristian Zamora. Ya, entonces son 3. Y que durante los 4 años del periodo de la alcaldía del ingeniero Marcelo Cabrera no lograron dar solución a esto. Pero entran además nuevos 12 concejales, porque son 15 en total. Claro. Que posiblemente la mayoría de ellos nunca tuvieron mayor preocupación de lo que pasaba con el tranvía. Quizás tienen las noticias, ¿no? Quizás tienen noticias, de lo que pasaba. Pero otra cosa es involucrarse. Estar adentro, claro. Y aquí me permito acotarle a usted mismo. Usted fue concejal y en el momento que está como concejal tiene otra información. Tiene que, claro, primero adquirir más información y tiene que adentrarse. Ya es su responsabilidad, es su función. Claro, mientras uno está afuera, pues quizá como lo he hecho yo, desde afuera veo las cosas, tal vez yo me he preocupado más de empaparme en el asunto, pero un concejal ya, en este caso, al momento que emita su voto, tiene que hacerlo con el criterio y con la certeza de que está haciéndolo bien. No es cuestión de, ahí sí, de mayorías y de sumar votos. Pero ¿qué voto toca? ¿Por qué doy mi voto? Tocan los votos ahora por el tema del costo del pasaje. Exactamente. ¿Cierto? Allá tienen que llegar. Exactamente. Ya, ahora, muy bien, yo tengo que definir, ¿quiero que funcione o no quiero que funcione? Si quiero que funcione, muy bien, voy a poner un pasaje que me permita hacerlo, que funcione el sistema. No quiero que funcione, pues voy a poner un pasaje muy bajo como para que funcione un tiempo y luego no tengo cómo mantenerlo. Está claro eso, ¿quiero que funcione o no quiero que funcione? Esa es la primera pregunta. Y la pregunta es también, pero adicionando a eso, ¿con o sin subsidio? Y ese subsidio, ¿cómo se lo va a financiar? Ese ya vería el análisis, ¿no? Pero eso va complementado, absolutamente. El momento que en el municipio digan, el pasaje del tranvía va a ser de 25 centavos como ofreció Paul Grande y vamos a respetar lo que se ofreció desde el comienzo, el resto va a ser financiado de esta forma. Tendrán que definir, es decir, los señores concejales, cómo se va a dar el subsidio. O, como ha dicho el ingeniero Guzmán, porque allí también hay una serie de escenarios, ¿no? Se habla de que hay un costo de pasaje que le llaman técnico, con el cual se podría dar el mantenimiento y la operación del tranvía, y que se podría costear eso, que se llega a los 75 centavos, y el ingeniero Marcelo Cabrera dijo que cobraría 35 centavos y que eso era suficiente. Yo veo que por el momento están en la disyuntiva en la municipalidad de respetar esos 35 centavos. ¿Por qué? Porque es un pasaje manejable para la ciudadanía. Creo que es factible que la gente utilice el tranvía sabiendo que tiene ese costo. Pero si llega a ese costo de pasaje técnico, si las personas les dicen, vea, tiene que pagar 70 centavos o 75 centavos, enseguida va a caer mucho el número de pasajeros que van a utilizar el tranvía. Y más aún,
si es que en ese pasaje no solamente sea el pasaje técnico, sino el pasaje real del tranvía, en donde esté sumado también el costo de la deuda asumida por el tranvía. Entonces ese pasaje debería ser mucho más alto y el problema está ahí. Cada uno de esos escenarios tienen que analizarse adecuadamente para que la resolución adoptada por el señor alcalde y los señores concejales sea consistente, sea sólida. Acuérdese, Patricio, unos 4 o 5 días atrás nada más, el alcalde electo de Quito, el señor Yunda, dijo: yo no voy a subsidiar el pasaje del metro, porque eso puede desestabilizar la economía del municipio de Quito. Entonces, ese pasaje del metro de Quito tiene que ser un pasaje real. Esto cuesta el pasaje porque eso costó la obra y hay que financiarlo con la propia obra, con un número de pasajes que se calculó que debería haber la demanda y con un costo de pasaje asimismo que sea el adecuado para satisfacer toda esa inversión. Claro, eso sería un escenario, ¿no es cierto? Colocar el costo real y ver cómo nos va, que sería un primer escenario. El otro escenario es el que plantea usted. Muy bien, hay un costo de tal valor, pero la gente puede pagar hasta tal valor, vamos a ir subsidiando. Y ahí dicen, es un primer ensayo de subsidio también, porque vamos a irlo paulatinamente reduciendo. Es decir, vamos a ir subiendo el costo, sería del pasaje a lo largo del tiempo, ¿no? Ese es otro escenario. Y un tercer escenario es dejarlo subsidiado todo el tiempo, y un cuarto es decirlo, pues no, ahí queda, no vamos a tener el sistema. Bueno, es que oigo muchas personas que están con ese criterio. Y yo tengo esa teoría, yo tengo esa tesis, porque es que aquí no termina todo ese enorme costo que implica el tranvía. El tranvía en este momento, a esta altura del camino, cuando ya supuestamente va a entrar en servicio, requiere duplicar el número de unidades tranviarias para satisfacer la expectativa de demanda que se dijo desde un comienzo que tendría el tranvía y para que tenga realmente la capacidad que se habría esperado que este servicio dé para la ciudad de Cuenca. Bueno, parece que hay una llamada telefónica de don Gabriel Moreno. Un saludo, Gabriel. Parece que quiere intervenir en el programa. Cuénteme. A sus órdenes. Muchas gracias a usted por la oportunidad, mi estimado Pachi. Realmente felicitándole por la programación y saludándole al ingeniero Eduardo Cardoso. Siempre le estamos escuchando a él, ya sea en las emisoras o en los canales de televisión. Desde mi punto de vista, respetando opiniones, por supuesto, porque vivimos en un país democrático, no podemos imponer criterios personales, ni yo, ni tampoco creo que el ingeniero Cardoso, ni nadie. Él ha tenido la buena voluntad, y hay que reconocerlo, pues la labor que le ha realizado en todos estos años, ¿no? Que lo del tranvía definitivamente no ha dado lo que hubiéramos querido la ciudadanía y Cuenca en tal como tal. Recuerda usted que hace 2 días habíamos conversado con usted porque realmente Cuenca, siempre los cuencanos nos hemos caracterizado por quejarnos por todo. Y esto no es de ahora. Esto viene de historia, desde cuando habíamos conversado de algunas actividades que se han dado, asunto de la planta eléctrica, que tuvimos agua potable y todo. Pero bueno, lo importante es congeniar y ver la posibilidad de que todo salga de lo mejor. Tengo entendido las cosas, ya no hay como llorar sobre mojado, pues como se dice, pero las cosas están dadas. Lo más importante, me gustaría escuchar al ingeniero Cardoso, a Eduardo. Definitivamente se le ha escuchado muchas cosas que él ha dicho, pero a mí me gustaría escucharle de su boca qué es las soluciones que él debería dar definitivamente a esto del tranvía, porque esto del tranvía ya se ha estado dando largas al asunto y una serie de cosas, y antes de que empiece a funcionar el tranvía, pues hombre, ya se ha estado tratando hasta de que el tranvía se desbarate. Y yo creo que no estoy de acuerdo en ese sentido. Como vuelvo y repito, las cosas están dadas. Muy de acuerdo que se tenga que el gobierno hacerse cargo de un muerto que nos votó el gobierno, es muy cierto, pero más importante sería escucharle a Eduardo cuál sería la definición, y respetando su opinión, por supuesto, para que el tranvía funcione de verdad. ¿Qué es lo que él haría?
Que eso es lo importante conocer. ¿Cuánto cree que él debería costar el pasaje para que funcione de verdad? Esa es mi pregunta. Muchas gracias a usted, Patricio, gracias, Eduardo, por escucharme. Que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias, Gabrielito. Bueno, hay dos temas, ¿no? El uno, ¿cuál sería el costo real que se debería pagar por el servicio, ¿no? ¿Cómo entender esto, Eduardo? ¿O cómo manejarlo? Bueno, primero que no es mi actitud, como acaba de mencionar quien llamó al teléfono, de quejarme. Estoy simplemente haciendo yo una exposición en función y en base a toda la información y documentación que he desarrollado por bastantes años y he profundizado asimismo de manera responsable lo que implica un proyecto para la ciudad de Cuenca de esta envergadura, el más caro, el más costoso, el despilfarro mayor que yo he establecido que se ha dado para una ciudad como la nuestra. En segundo término, el costo del pasaje, ahí hay, como estaba justamente manifestando hace un momento, una serie de factores que tienen que ir sumándose para que el tranvía tenga la posibilidad de no ser una carga adicional, sino un servicio adecuado para los cuencanos. Si es que el tranvía no tiene un pasaje que le vuelva sostenible en el tiempo, la pregunta que habría que hacer más bien es hacia la autoridad, la que había señalado hace un momento. ¿En qué forma se va a cubrir esa diferencia de costos entre el pasaje real y el pasaje, llámese político o como quiera establecerse, social quizá, para el tranvía? ¿Y de dónde va a obtenerse esos recursos adicionales que se van a requerir para darle sostenimiento al tranvía? Es que hay que tomar en cuenta, Patricio y amigos televidentes, que el costo del tranvía ha ido incrementándose de una manera exponencial. De los 80 millones que habló inicialmente Paul Granda, pasó a 180, luego se firmó por 230 millones los contratos, y finalmente hay una última información, un último dato que aparece en el día de hoy, me parece en Diario El Tiempo, que se habla ya que está en los 290 millones. Pero allí no está sumado todavía, por ejemplo, hay una demanda del consorcio CCRC por 32 millones de dólares al municipio de Cuenca. Hay los costos adicionales que hay que contratar por 15 millones y medio de dólares para precisamente el mantenimiento de los tranvías y del sistema tranviario con la empresa Cita o con Alstom por lo menos. Y así podríamos ir sumando una cantidad adicional de costos, la reposición de tranvías, los repuestos para los tranvías, que van a incrementar en forma muy considerable al monto total que requiere para darle sostenibilidad al tranvía y que debería estar englobando todo esto, la tarifa. Si uno hace el cálculo y el análisis, yo no tengo el dato total porque tampoco conozco, ni creo que nadie conoce todavía, pero tendría que ser lo que aproximadamente en Europa se conoce que cuesta el pasaje de un sistema de transporte como este, que está entre los $2 o $2.50, inclusive 2.50 euros en algunos países europeos para un transporte de esta naturaleza. Bueno, pero ahí el costo del salario de quienes lo manejan, de quienes están en el sistema, es extremadamente más alto, ¿no? Entonces quizás no esté en esa misma relación. Obviamente que no. Pero sí debe tener un costo real, estoy de acuerdo en que debe tener un costo real. Obviamente que no, pero Patricio, el tranvía de Cuenca es el tranvía más caro del mundo. Aquí el costo por kilómetro del tranvía nos está saliendo en $40 millones. Tenemos que sumar los costos de la inversión del tranvía. $40 millones, son los costos del manejo, dividir para el número de usuarios y el tiempo de vida del transporte. Eso es todo, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces eso no nos lleva a perdernos mayormente. Sí debe haber un cálculo, se habla de esta empresa también, de esta firma, de esta consultora que había dado 3 escenarios, ¿no? Uno en el caso de que tengamos una cierta cantidad de usuarios, otra con menos, y tenían diferentes alternativas de costos. Ahora, estos costos ya deberían conocerse también, deberían tratarse públicamente. Ya ha expuesto la municipalidad, esos costos ya se están conociendo de manera parcial.
75 centavos tarifa técnica que dice el ingeniero Guzmán, por ejemplo, o 35 centavos que sostuvo el ingeniero Marcelo Cabrera, que es con lo que debería iniciarse el servicio del tranvía, que ni un centavo más. Lo dijo hasta el último día que estuvo como candidato, como alcalde, ya no le escuché decir en los pasados días de la semana anterior. Entonces esos son los valores y claro, yo sé y entiendo muy bien, a veces hay mucha gente que fue del correísmo, que pretende defender un proyecto que fue mal planteado originalmente por el ingeniero, el doctor Paul Granda, parte del gobierno de Rafael Correa, que ahora también se mantiene en el gobierno. Y bueno, también se generó una expectativa, una gran ilusión de la ciudadanía de Cuenca por un sistema de transporte como el tranvía, pero también se le dio una expectativa bastante falsa, ya que se creó la imagen de que era un transporte moderno, cómodo, ágil, muy funcional, en fin, ¿qué no se dijo del tranvía? Ahora, a ese costo de 70 centavos que usted nos manifiesta de que es el más alto que se ha planteado, ¿no? Y a este otro de 35, que sería la mitad, el 50%. Esa diferencia, ese subsidio, nos dice nuestro distinguido oyente, debería ser asumido por el gobierno, porque el gobierno fue de alguna manera el impulsor de este proceso, el que nos ha metido en esta idea del tranvía, y lo debería asumir. Yo estoy de acuerdo con eso, yo creo que sí deberíamos decir al gobierno participe también asumiendo parte del costo del viaje, ¿no? Partamos de un asunto primero, Patricio. El dinero que maneja el gobierno, ¿a quién pertenece? Bueno, es de todos. A los ecuatorianos. Y cuando se da esta clase de subsidios, esos recursos salen de algún lado. Bueno, generalmente de los que más aportan, ¿no? Entonces, de las empresas grandes, de la gente con más recursos. De todas maneras, se nos hará pagar, ya sea vía impuestos o vía contribución especial de mejoras, de la manera que sea, ese costo adicional del pasaje que debería ser para el transporte de la ciudad de Cuenca, en este caso el tranvía. ¿Cómo podríamos esperar que el gobierno, en una situación crítica económica que tenemos actualmente, vaya a decirnos fácilmente que no se preocupen, voy a liquidar todas las deudas del tranvía para que ustedes puedan cumplir el objetivo de tener un pasaje que sea cómodo y manejable y permanente para el servicio del tranvía? Bueno, pero eso esperemos que nos diga el gobierno, ¿no? Yo creo que primero tenemos que plantear la idea, eso como una estrategia y generar ese lobby de acercamiento. Pero bueno, entonces... Yo creo que sería un mecanismo de solución, queriendo hacer que funcione. Pero entonces habría que esperar que todo eso... ya es necesario avanzar. Esa negociación, ese trato se dé antes de fijar la tarifa. No, fijo la tarifa, la real, ¿no? Cuesta tanto para que funcione. Pero la ciudadanía puede pagar hasta tal nivel. La diferencia, necesitamos que nos ayuden por X número de años hasta irnos nosotros ajustando al proceso. Ya, pero pero eso sería previo acuerdo, pues. Ya eso porque viene enseguida, si usted no tiene un acuerdo de que ese subsidio va a darse mediante el aporte gubernamental, no puede tener una tarifa definitiva. No puede tener seguridad de que eso va pero ya puede avanzar en eso, ¿no? Que va a sobrevivir el proyecto. Si usted no tiene la seguridad de que el financiamiento está debidamente calculado para manejar un sistema de transporte incorporado el tranvía en la ciudad de Cuenca para los 35 años que se dijo que sería la vida útil del tranvía, yo creo que es una aventura. Yo creo que es una aventura. Insisto, no quiero que se me tome como alguien que no acepta las cosas tal como se vienen dando en la ciudad de Cuenca, así nomás, sin analizar, sin meditar sobre lo que se nos propone. Porque si es que el tranvía estuviese bien implementado, si el número de pasajes que se calculó originalmente, que dijeron 120.000, acuérdese usted, que es lo que vino diciendo Paul Granda, pero ya los estudios de la firma Godoy, me parece que es de Quito, hablan que aproximadamente serán 40.000 pasajes, que no pasarán de los 40.000. Entonces hemos reducido ya a la tercera parte de la capacidad de demanda que se estuvo anunciando originalmente. Y si adicionalmente me daba un dato que los señores de la Cámara de Transporte establecían que aproximadamente
esa línea 100, que es la que va a reemplazar el tranvía, tiene una demanda diaria de 27.000 pasajes, todavía vamos mucho más abajo. Y en esos 27.000 pasajes diarios habría que repartir el costo del pasaje para cubrir lo que se esperaba originalmente con los 120.000 pasajes. ¿Cuál sería el costo de ese subsidio al año? Me parece que bordea los 5 millones de dólares. Mucho más. ¿Cuánto es el...? Mucho más, porque con el costo del pasaje de 35 centavos, aproximadamente me parece que se llega a unos 9 millones de dólares anuales, que se cubre para los pasajes del tranvía. Sería otros 9 millones el subsidio. Pero solamente estamos viendo que en la operación y mantenimiento iniciales que ya se ha dado por parte de la municipalidad son precisamente esos 9 millones de dólares. Perdón, estoy mal. Con los 75 centavos se cubren los 9 millones de dólares con los 40.000 pasajes. Entonces, si bajamos a la mitad, estamos ya requiriendo un subsidio de aproximadamente 5 millones, pero solamente para la tarifa técnica, insisto. ¿Pero eso sería al año? No, pero es que ahí tiene que sumar también la deuda del tranvía. Eso no está considerado dentro de eso. Entonces ahí duplica prácticamente esa cantidad para que el pasaje sea por lo menos adecuado. Vamos al escenario de duplicidad. 10 años, 10 millones al año. No, es que no. Este rato tenemos ya 9 millones con lo que se estima que será originalmente, 9.5 millones de dólares. Pero, insisto, no está ahí considerado la deuda que tiene que pagar la municipalidad, por ejemplo, ¿pero a cuánto sube? Francia. ¿A cuánto sube? ¿Se duplicará? La deuda, por ejemplo, a Francia solamente son 5.1 millones de dólares adicionales. Ya, pero sí hay que pagarlo en varios años, no es que tienen que hacerlo en un año. No. En 10 años hay que pagar 51 millones. 5.1 millones año. Anuales. Ya. Entonces ya estamos en 15 millones de dólares. 9.5 más 15 millones de dólares. Tiene que usted sumar allí el costo que representa el pagar también la deuda que adquirida con los bancos porque no se pudo vender en las instalaciones del Cayam. 20 millones. 24 millones de dólares. Pero eso no es al año tampoco. Pero bueno, hay que ir repartiendo, por supuesto que no. No estoy diciendo que es anual. Pero hay que compartir esos costos. El costo de los repuestos para los tranvías. ¿Cuánto está calculado esos repuestos? Pero debe estar en el costo. Debe estar en eso el costo. Eso no está todavía incluido. Eso no está. Eso no está. El costo también que implica las nuevas unidades que hay que adquirir, de reposición y además para incrementar el número de unidades. Pero eso tampoco es... eso viene a futuro. Claro. Pero todo eso tiene que sumar usted para la proyección del costo de una empresa, llamémoslo así, que en este caso es la empresa del tranvía. Pero estaremos hablando, ¿qué? ¿30 millones? ¿Menos? ¿De qué? ¿Al año? No. Estábamos en 14 millones. Pero bueno, si estamos duplicando eso. Si es que estamos hablando no creo que llegue a 30 millones anuales, no. Y ya compartiendo el costo debe ser menos. Por eso para el Estado, yo creo que no va a representar un sacrificio enorme. Yo creo que deberíamos como ciudad y como provincia, mediante un cabildo ampliado, hacer esa solicitud al gobierno nacional. Pero es que no son 30 millones, es mucho más. Pero entonces, ¿cuánto es? El total, vaya sumando y la deuda, eso, habría que el total del proyecto. Va a superar los 300 millones de dólares, eso está ya claro. En 30 años. Pensaba que repartirlo en 30 años. Exactamente. Esos 300 millones de dólares van a subirse, van a sumarse, y eso es lo que tiene que también compartirse para el costo del pasaje. Están 10 millones, claro, por año. Porque es para 30 años el proyecto. Entonces, yo no veo que es una cifra así como para decir el gobierno no nos va a oír. Yo creo que sí nos va a oír. Hagamos el intento, Eduardo. No me corresponde. Yo le entiendo a usted, claro, la gestión habría que hacerla, pero el escenario real es que yo no creo que un sistema como este deba ser simplemente lanzado al acaso y veamos qué pasa después. Yo creo que los estudios tenían que habernos dicho exactamente, vean señores, como manifestó Paul Granda, 25 centavos, y los borreguitos del correísmo todavía siguen pensando igual, 25 centavos, y con eso ustedes no tienen que preocuparse nada más porque todo nos está dando el gobierno nacional. Y ya resulta que no es así, ya está clarísimo que no es así.
que si el presidente Moreno, que también fue parte de las negociaciones originales, porque él buscó el financiamiento con Francia, y inclusive en los documentos está así, él también, claro, debería dar una respuesta a la ciudad de Cuenca. Y el alcalde Paul Granda debería explicarnos cómo se hicieron los cálculos, cómo los documentos que existen para el tranvía determinaron ese pasaje de 25 centavos. Resulta pesado a veces ya para mí, porque puedo inclusive cansar a la gente, repetir mucho lo que ya he manifestado en otras oportunidades, pero el número de tranvías que originalmente se estableció fue no de los 14 que están finalmente en la ciudad de Cuenca, sino de 18 tranvías. Pero 18 tranvías que eran con una capacidad para 300 pasajeros cada unidad. Lo que llegó a Cuenca fue exactamente la mitad de la oferta original que se hizo en el proyecto. Entonces eso descalabra completamente también el planteamiento original y la posibilidad de que con 12 tranvías funcionando se cubra la expectativa y la demanda que debió haber habido para el sistema de tranvía con una deuda mucho menor. Sí, ese es un tema que hay que analizarlo con más detenimiento, con más información también. Estamos hablando un poco cifras en el aire también, pero vale la pena tener un poco más de... Es que no son tanto cifras en el aire, Patricio, perdóneme que no. Es claro, son 232 millones del contrato original del proyecto tranvía. Eso le decía para el tema del subsidio, ¿no? Sí, pero es que el subsidio viene en función de esto. Claro. En función de la deuda y de la proyección que se haga para sostener al tranvía en los próximos años. Yo quiero anotar también que quedan pendientes estas demandas de las empresas contratistas de tranvía, que me temo que la ciudad va a perder también, la municipalidad va a perder porque no se hizo una buena fiscalización, un buen control de la obra, y una demanda de 32 millones de dólares aproximadamente, que se habla del consorcio CCRC. Arteria no sé por cuánto está demandando al municipio. Le escuchaba al señor alcalde en funciones, ingeniero Palacios, que también hay esa controversia allá en Chile. Hay la demanda del consorcio ACTN, se recibe o no se recibe provisionalmente el tranvía. Y considera a eso más que este lapso de tiempo, este periodo adicional que se está hablando de 7 meses, tiene un costo también, pues. Un costo que habrá que cargar al tranvía porque está parado, porque ya hay choferes contratados, hay personal que está haciendo el mantenimiento parcial de lo que son los sistemas del tranvía, hay guardianes en cada una de las estaciones que se ha puesto para el tranvía, en fin, ya eso viene siendo un costo adicional para la ciudad y no hay una recuperación hasta ahora de la inversión. Eso vamos a tener que seguir sumando y el monto va a seguir creciendo. Bien, estamos ya con el tiempo. Se nos queda corto, Eduardo. Siempre es corto porque es mucha materia que hay que tratar y debatir. Conversarlo con más detenimiento también. Yo le quiero agradecer por habernos acompañado el día de hoy. A usted, Patricio, y gracias también a los amigos televidentes. Y a ustedes también. No olviden acompañarnos a partir de las 13:30 con Lorena Coronel, toda la información del día, y en la noche también nos actualiza, nos refresca toda la información Mauricio Lupercio. Conmigo hasta pronto, muchas gracias. Un abrazo a todos, que pasen muy bien.